Ella aceptó convertirse en su esposa por dinero para salvar a su familia. Él la compró por venganza para destruir a quienes lo traicionaron. Ninguno de los dos imaginó que el contrato que firmaron con frialdad sería sellado con un deseo ardiente y posesivo. El plan era fingir un amor perfecto frente al mundo, pero no contaban con los celos feroces que encenderían una pasión imposible de ocultar. Lo que comenzó como un trato de negocios, se convirtió en una guerra de corazones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del champán al descorcharse debería haber sido una celebración, pero para Damián Montenegro, en ese instante, sonó como el disparo que ejecutaba su felicidad. Sostenía el estuche de terciopelo azul que contenía el collar de diamantes, el regalo final para su futura esposa, Laura, a solo un día de su boda. Había decidido sorprenderla en su apartamento, un nido de amor que él mismo le había regalado. El portero lo saludó con una familiaridad respetuosa y no lo anunció, como era costumbre. Subió en el ascensor privado sintiendo el golpeteo ansioso de un hombre enamorado, un hombre que, a sus 32 años, creía haberle encontrado todo, éxito en los negocios como CEO de Montenegro Corp y el amor de una mujer que consideraba el pilar de su vida. La puerta estaba entreabierta, y una risa femenina y entrecortada flotó hasta él. Sonrió, imaginando que hablaba con alguna amiga por teléfono, compartiendo la emoción del día previo a la boda. Pero la segunda voz, una voz masculina, grave y familiar, congeló la sangre en sus venas. Era Marcos, su mejor amigo, su padrino de boda. Damián se detuvo, el corazón encogiéndose en su pecho. No puede ser, se dijo. El miedo, frío y paralizante, le trepó por la espina dorsal. Empujó la puerta con una suavidad fantasmal y lo que vio lo destrozó en 1.000.000 de pedazos. Laura, su Laura, vestida únicamente con una de sus camisas, estaba en brazos de Marcos, besándolo con una pasión que Damián jamás había recibido. Sus risas no eran de emoción nupcial, sino de complicidad y traición. La camisa de Damián, en el cuerpo de Laura, en los brazos de su mejor amigo. La imagen se grabó a fuego en su mente, una fotografía infernal de la más profunda de las humillaciones. El estuche de terciopelo se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo, rompiendo el hechizo de los amantes. Los dos se giraron, el horror desfigurando sus rostros. Laura se cubrió el pecho, balbuceando su nombre, mientras Marcos, pálido como un muerto, retrocedía como si hubiera visto a un fantasma. Pero Damián no era un fantasma. Era un volcán a punto de estallar. Sin embargo, no gritó. No rompió nada. Un frío aterrador, más letal que cualquier grito, se apoderó de él. Les dirigió una mirada que prometía ruina, una mirada que los desnudó de sus excusas y los sentenció. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. El silencio que dejó atrás fue más atronador que cualquier acusación. Mientras bajaba en el ascensor, la rabia empezó a bullir, fundiéndose con un dolor tan agudo que apenas podía respirar. La boda del año, como la llamaba la prensa, no iba a cancelarse. Oh, no. Se celebraría. Pero no con esa mujer. Iba a darles una lección que no olvidarían jamás. Los destruiría, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Marcos era socio en una de sus empresas subsidiarias. Lo aplastaría. Y a Laura, a ella le mostraría lo insignificante que era. Le demostraría al mundo que ella nunca había sido indispensable. Se casaría al día siguiente, tal y como estaba planeado. Solo necesitaba encontrar una novia. Al llegar a su penthouse, la furia finalmente estalló. Un jarrón min de valor incalculable se hizo añicos contra la pared, seguido de una copa de cristal. Destrozó el espacio que había diseñado para compartir con ella. Su aroma aún flotaba en el aire, una burla cruel. Cogió el teléfono y llamó a Héctor, su abogado y mano derecha. Cancela todos los contratos y acuerdos con las empresas de Marcos Soler. Quiero que para el lunes esté en la quiebra absoluta. Su voz era un témpano de hielo. Señor, ¿y la boda?, preguntó Héctor, confundido. La boda sigue en pie, replicó Damián. Encuéntrame una esposa. Ahora. Tienes hasta la medianoche. No me importa quién sea, de dónde venga ni cómo lo hagas. Solo tiene que estar dispuesta a firmar un contrato. 1 año. Le pagaré lo que sea. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Isabella Ríos, una enfermera de 26 años,
Miraba la carta de desahucio sobre la mesa de la cocina con los ojos llenos de lágrimas contenidas. La suma era imposible de alcanzar. El sueldo de su trabajo en el hospital apenas cubría los gastos del día a día y los costosos medicamentos de su madre, quien sufría una enfermedad crónica. Su hermano pequeño, Mateo, un genio en ciernes, había conseguido una beca para la universidad, pero esta no cubría todos los gastos. La promesa de un futuro mejor para él era el único motor que la mantenía en pie. Sus padres habían hipotecado la casa para montar un pequeño negocio que había fracasado estrepitosamente, dejándolos con una deuda que ahora caía sobre sus hombros. La casa era todo lo que tenían, el único hogar que habían conocido. Perderla era impensable. Había agotado todas las opciones, turnos dobles en el hospital, préstamos denegados, amigos que ya tenían sus propios problemas. Estaba en un callejón sin salida. Su madre entró en la cocina, su rostro surcado por la preocupación. ¿Alguna noticia, hija?, preguntó con voz temblorosa. Isabella forzó una sonrisa, ocultando la carta bajo un periódico. No te preocupes, mamá. Todo se solucionará. Ya verás. Pero en su interior, un abismo de desesperación se abría. Esa noche, mientras cubría un turno extra en la sección de urgencias, un hombre elegante, de traje impecable y rostro serio, pidió hablar con ella en privado. Era Héctor. Se presentó como el abogado de Damián Montenegro. El nombre le sonaba vagamente, el de un millonario que aparecía a veces en las noticias. Señorita Ríos, comenzó Héctor sin rodeos, su tono puramente profesional, mi cliente tiene una proposición de negocios para usted. Es inusual, pero extremadamente lucrativa. Le explicó la situación, omitiendo los detalles sórdidos de la traición y presentándolo como un cambio de planes de última hora. El señor Montenegro necesitaba casarse al día siguiente y su prometida ya no estaba disponible. Necesitaba una esposa por contrato. Durante un año. A cambio, todas las deudas de su familia serían saldadas, los gastos médicos de su madre cubiertos de por vida y la educación universitaria de su hermano garantizada en la mejor institución del país. Isabella lo miró como si estuviera loco. ¿Me está pidiendo que me venda? ¿Que me case con un completo desconocido por dinero? Su voz era una mezcla de incredulidad e indignación. Es un acuerdo contractual, señorita Ríos. No romántico, aclaró Héctor, imperturbable. Sus deberes serían puramente sociales, asistir a eventos, mantener la apariencia de un matrimonio feliz frente a la prensa y el público. No se esperan otras obligaciones, a menos que se acuerden mutuamente. La decisión es suya, pero tengo entendido que su tiempo para encontrar otra solución se agota. Las palabras de Héctor golpearon a Isabella con la fuerza de una bofetada. Él sabía de su situación. Habían investigado su vida, su desesperación. Se sintió violada, expuesta. Pero la imagen de su madre perdiendo su hogar, de su hermano perdiendo su futuro, la atormentaba. Era una locura. Era inmoral. Pero también era la única salida. Quiero hablar con él, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. La llevaron en un coche de lujo a un rascacielos que parecía tocar el cielo. El penthouse era un palacio de cristal y mármol, frío e impersonal, pero con una vista de la ciudad que le cortó el aliento. Y allí estaba él, de espaldas, mirando por el ventanal panorámico, con una copa de whisky en la mano. Damián Montenegro. Cuando se giró, Isabella sintió un escalofrío. Era más joven de lo que esperaba, y devastadoramente guapo, con ojos oscuros que parecían carbones encendidos en un rostro tallado en piedra. Pero en esos ojos no había calidez, solo un vacío helado y una furia apenas contenida. Isabella Ríos, dijo, su voz era profunda y resonante, sin un ápice de emoción. No se levantó, no le ofreció asiento. Simplemente la estudió como si estuviera evaluando una pieza de ganado. Mi abogado le ha explicado los términos. Quiero oírlos de usted, replicó ella, intentando que su voz no temblara. Se negaba a ser intimidada. Damián arqueó una ceja, un mínimo gesto de sorpresa. Se levantó y se acercó a ella, rodeándola lentamente como un depredador que examina a su presa. El aroma a whisky caro y a una colonia masculina y exclusiva la envolvió. Los términos son sencillos. Serás mi esposa durante 365 días. Vivirás aquí. Lucirás la ropa que mis estilistas se elijan para ti. Sonreirás a las cámaras. Me tomarás del brazo en público. Y, lo más importante, actuarás como una esposa enamorada. A cambio, tu familia no volverá a tener una preocupación económica en su vida. Al final del año, nos divorciaremos amistosamente,
recibirás una generosa compensación adicional y firmarás un acuerdo de confidencialidad de por vida. Si lo violas, te aseguro que la ruina de la que te estoy salvando te parecerá un paraíso. Su cercanía era abrumadora. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Alguna pregunta?, preguntó, su aliento rozando su mejilla. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar ella. Porque eres anónima, no perteneces a mi círculo, lo que hace la historia más romántica. Un millonario que deja a su prometida de la alta sociedad por una humilde enfermera. A la prensa le encantará. Y porque estás desesperada. La gente desesperada es fiable, no se arriesga a perder su única oportunidad. Sus palabras eran crueles, desnudas de cualquier sentimiento. Eran un recordatorio de que ella era solo un peón en su juego. Pero en ese momento, su orgullo herido luchó contra su desesperación. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. El contrato estipula que no habrá otras obligaciones. Quiero que eso quede claro. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Damián. Se inclinó un poco más, su boca a centímetros de la de ella. El corazón de Isabella se desbocó, una mezcla de miedo y una extraña, prohibida corriente eléctrica. El contrato estipula que no hay obligación. Pero para que esta farsa sea creíble, el mundo necesita vernos como una pareja apasionada. Tendrás que besarme, Isabella. Y no como si besaras a tu abuela. Tendrás que hacerlo como si me desearas con cada fibra de tu ser. Tendrás que tocarme en público como si no pudieras mantener tus manos quietas. ¿Eres buena actriz? Su voz bajó a un susurro ronco que le provocó un escalofrío por toda la espalda. Porque si alguien, por un solo segundo, duda de que estás loca por mí, el trato se anula y tu cuento de hadas se acaba. Sin previo aviso, su mano subió y le acarició la mandíbula con el pulgar, un gesto que debería haber sido tierno pero que se sintió como una marca de posesión. La piel de Isabella ardió bajo su tacto. Estaba jugando con ella, probando sus límites, disfrutando de su poder. Una parte de ella quería abofetearlo y salir corriendo. Pero otra parte, una parte que la aterrorizaba, se sintió extrañamente cautivada por la intensidad de su mirada. Había dolor bajo esa capa de hielo, una herida tan profunda que la había convertido en este monstruo de control. Por un instante, la enfermera en ella sintió un destello de compasión. Pero lo ahogó. Esto era un negocio. Puedo actuar, respondió ella, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. Él pareció satisfecho. Se apartó, rompiendo el tenso contacto. Bien. Héctor tiene el contrato. Léelo y fírmalo. El dinero será transferido a tu cuenta en cuanto tu firma esté en el papel. Mañana a las 10 de la mañana, un coche te recogerá. Ponte algo sencillo, la prensa adorará la historia de la novia modesta. Mi equipo se encargará de todo lo demás. Bienvenida a tu nueva vida, señora Montenegro. Se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana, dándola por despedida. Isabella se quedó allí por un momento, sintiéndose como si le hubieran succionado todo el aire. Miró al hombre que le había comprado un año de su vida y luego al contrato que Héctor le ofrecía con una pluma de oro. Era un pacto con el diablo, lo sabía. Pero era un diablo que ofrecía la salvación de su familia. Con la mano temblorosa, tomó la pluma. Cada letra de su firma se sintió como un pedazo de su alma que se desprendía. Al instante, su teléfono vibró. Una notificación del banco. Una cifra con tantos ceros que le mareó. Había hecho lo correcto. Se lo repitió a sí misma una y otra vez mientras el coche la llevaba de vuelta a su antiguo mundo, a su apartamento que ya no corría el riesgo de perder. Pero mientras se alejaba del reluciente rascacielos, no podía quitarse de la cabeza la sensación de su pulgar en su piel ni la intensidad de esos ojos oscuros y heridos. Se había vendido por necesidad, pero una pequeña y aterradora voz en su interior le susurró que el precio podría ser mucho más alto que solo un año de su vida. El verdadero costo podría ser su corazón. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, un reflejo perfecto del caos que se arremolinaba en el alma de Isabella. No había dormido. Después de firmar aquel contrato, regresó a su casa y se sentó en la oscuridad de la sala, observando las tranquilas respiraciones de su madre dormida en el sofá y la pila de libros de Mateo en la mesa. Cada cosa en esa casa era un recordatorio del sacrificio que estaba a punto de hacer. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, escuchó a su madre moverse en la cocina. Salió a su encuentro y la abrazó con una fuerza que sorprendió a la mujer mayor. «Mamá, tengo que deciros algo», comenzó, su voz sonando extrañamente calmada.
Le contó una versión muy editada de la verdad. Que había conocido a un hombre bueno y rico que se había enamorado perdidamente de ella. Que él quería casarse de inmediato y que había insistido en resolver todos los problemas de su familia como regalo de bodas. Su madre la miró con una mezcla de shock, alegría y escepticismo. ¿Tan rápido, hija? Apenas lo conoces. Mamá, a veces sabes cuándo es lo correcto. Y él es lo correcto. Por favor, confía en mí, mintió Isabella, sintiendo el sabor amargo de la traición en su propia boca. Mateo reaccionó con una incredulidad juvenil, pero la promesa de una universidad sin preocupaciones financieras era un argumento demasiado poderoso. Vio la aceptación en sus ojos, teñida por el alivio, y eso fue suficiente para acallar la voz de su conciencia, al menos por el momento. Justo a las 10, un equipo de personas que parecían salidas de una revista de moda invadió su pequeño apartamento. Un estilista, un maquillador y un peluquero se apoderaron de ella, transformándola con una eficiencia asombrosa. Le pusieron un vestido de seda color marfil, simple pero de una elegancia exquisita, que se adhería a sus curvas de una forma que la hizo sentir a la vez hermosa y expuesta. El maquillaje era sutil, resaltando el pánico en sus ojos color miel. El peinado, un recogido sencillo adornado con una pequeña peineta de perlas. Cuando se miró en el espejo, no se reconoció. Vio a una impostora, una muñeca a punto de ser vendida. Un chofer la escoltó a un coche negro reluciente. Dentro, él la esperaba. Damián Montenegro llevaba un traje oscuro hecho a medida que acentuaba su físico imponente. El aroma de su colonia llenó el espacio reducido, haciéndolo aún más opresivo. No la miró cuando ella entró, su vista fija en el torrente de lluvia que golpeaba la ventanilla. Ha seguido las instrucciones, veo, dijo, su voz era un murmullo grave. Es lo que acordamos, respondió ella, su propio tono más firme de lo que se sentía. Él finalmente giró la cabeza para mirarla, y su inspección fue lenta, metódica, recorriendo cada centímetro de ella, desde el peinado hasta los delicados zapatos que le habían puesto. Sus ojos se detuvieron en su boca por un instante, y una extraña tensión crepitó entre ellos. Hoy, comenzó él, volviendo a su tono gélido y empresarial, eres la mujer más feliz del mundo. Has encontrado el amor de tu vida. No lo olvides ni por un segundo. Cada vez que alguien te mire, quiero que me mires a mí como si fuera el centro de tu universo. Cuando las cámaras apunten, sonreirás. Cuando te toque, te derretirás. ¿Entendido? Isabella tragó saliva. Entendido. Si dudas, si por un instante dejas que la máscara caiga, la prensa lo notará. Mi ex prometida y su amante estarán allí. Querrán ver una grieta en la fachada. No se la daremos. Les daremos un espectáculo de amor tan perfecto, tan arrollador, que los hará vomitar de envidia y arrepentimiento. Ese es tu trabajo, por el que te estoy pagando tan generosamente. Su mano se movió y, por un segundo, ella pensó que la iba a tocar, pero solo ajustó una pequeña arruga en el asiento de cuero a su lado. El gesto fue tan controlado que resultó más intimidante que un grito. La ceremonia no se celebró en la gran catedral planeada, sino en el registro civil de la ciudad, una maniobra que el equipo de relaciones públicas de Damián ya había filtrado a la prensa como una decisión espontánea y romántica, demostrando que su amor no necesitaba de grandes fastos. Por supuesto, los fotógrafos se agolpaban en la entrada como una manada de lobos hambrientos. En cuanto la puerta del coche se abrió, Damián se transformó. Una sonrisa cálida y radiante iluminó su rostro, borrando la frialdad de sus ojos. Salió del coche y le ofreció la mano a Isabella. Su tacto fue firme, eléctrico. La ayudó a salir, con un movimiento fluido, pasó un brazo por su cintura, pegándola a su costado. Sonríe, mi amor, susurró contra su pelo, su aliento caliente erizándole la piel, pero sus dedos se clavaron en su costado, un recordatorio doloroso de la farsa. Isabella obedeció, levantando el rostro hacia él, sus labios curvándose en una sonrisa que se sentía frágil como el cristal. Él se inclinó y le dio un beso suave en la frente, un gesto de ternura que hizo rugir a los fotógrafos. Perfecto, murmuró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Sigue así. Dentro, frente a un juez de rostro aburrido, intercambiaron los votos que el abogado de Damián había preparado. Eran palabras vacías de amor eterno y fidelidad que sonaban a blasfemia en la boca de ambos. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, las manos de Isabella temblaban tanto que Damián tuvo que sujetar la suya con firmeza para deslizar la pesada alianza de platino en su dedo. Luego fue el turno de ella. Sus dedos rozaron la piel de su mano, cálida y fuerte.
Era una intimidad forzada que la hizo sentir náuseas. «Puede besar a la novia», anunció el juez, con el entusiasmo de quien lee una lista de la compra. Isabella contuvo la respiración. Damián se giró hacia ella. La sonrisa pública se había desvanecido, reemplazada por una intensidad que le robó el aliento. Sus ojos oscuros la devoraron, y por un momento, creyó ver algo más que venganza en ellos, una chispa de curiosidad, de desafío. «Para las cámaras, Isabella. Haz que sea creíble», susurró, sus labios apenas moviéndose. Antes de que pudiera prepararse, una mano se posó en la parte baja de su espalda, tirando de ella bruscamente contra su cuerpo, mientras la otra le sujetaba la nuca. Su boca descendió sobre la de ella. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso posesivo, dominante, un beso que la reclamaba como suya. Sus labios eran expertos, moviéndose sobre los de ella con una seguridad que la desarmó. Una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Isabella se quedó helada un segundo, pero el recuerdo de sus instrucciones la golpeó. Tímidamente, levantó las manos y las apoyó en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón bajo la tela cara. Se obligó a responder, a moverse con él. Y entonces, algo extraño sucedió. Una corriente de calor la recorrió, un hormigueo inesperado que no provenía de la actuación. Su cuerpo traidor reaccionaba al contacto, a la sensación de sus labios, al aroma masculino que la envolvía. Cuando finalmente se separó, los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor, pero ella apenas los notó. Estaba sin aliento, con los labios hinchados y los sentidos a flor de piel. Damián la miró, sus ojos ahora ardiendo con una llama indescifrable. Había sido una actuación, pero ese beso se sintió peligrosamente real. Él también pareció notarlo, porque su mandíbula se tensó por una fracción de segundo antes de que la máscara del novio feliz volviera a su sitio. La recepción fue en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, un evento organizado en menos de 24 horas que gritaba opulencia. Cientos de invitados, la élite de la ciudad, los observaban con curiosidad y sorpresa. Isabella se sentía como un animal en un zoológico, aferrada al brazo de Damián como si fuera su único salvavidas. Y entonces los vio. Laura y Marcos, de pie cerca de la barra, con expresiones de pura incredulidad. Laura estaba pálida bajo su perfecto maquillaje, su vestido de diseñador de repente parecía fuera de lugar. Marcos tenía la mirada perdida, como un hombre que camina hacia el patíbulo. La venganza de Damián había llegado. Con una sonrisa depredadora, Damián guió a Isabella directamente hacia ellos. «Laura, Marcos. Qué bueno que pudisteis venir», dijo Damián, su voz goteando una falsa cordialidad. El brazo alrededor de Isabella se tensó. «Quiero presentaros formalmente a mi esposa, Isabella Montenegro». Laura miró a Isabella de arriba abajo con un desdén mal disimulado. «¿Tu esposa? Damián, esto es una locura. ¿Quién es esta oportunista? Cancelamos la boda ayer, ¿y hoy te casas con la primera que se te cruza?» Isabella sintió la sangre subirle a las mejillas, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, Damián la interrumpió, su tono suave como el veneno. «Oh, no, Laura. No, cancelamos, nada. Simplemente me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Isabella me hizo ver lo que es el amor de verdad. Un amor que no se esconde, que no traiciona en mi propia casa». Miró significativamente a Marcos, cuyo rostro se tornó de un color ceniciento. «Damián, por favor», balbuceó Marcos. Damián apretó la cintura de Isabella y la acercó aún más, bajando la cabeza para susurrarle algo al oído. Para los demás, parecía un gesto de amor. Para Isabella, fue una orden: «Dile algo. Muéstrale a tu predecesora cómo se comporta una verdadera esposa». Tomando una profunda bocanada de aire, Isabella sonrió a Laura, una sonrisa dulce como la miel. «Es un placer conocer por fin a las antiguas amistades de mi marido. Damián me ha hablado mucho de lo cercanos que erais todos», dijo, enfatizando la última palabra con una inocencia calculada. Luego miró a Damián con una adoración fingida que habría merecido un premio. «Cariño, ¿no crees que deberíamos ir a saludar a los demás invitados? No quiero acapararte toda la noche, aunque me encantaría». El destello de aprobación en los ojos de Damián fue su recompensa. Él le dio un rápido beso en la mejilla. «Tienes razón, mi vida. Disculpadnos». Y con eso, la alejó, dejando a la pareja de traidores en medio de un silencio humillante, con todas las miradas de la sala clavadas en ellos. Durante la primera hora de la recepción, Damián no la soltó ni un segundo.
La presentó a socios de negocios, a rivales y a falsos amigos, siempre con la mano en su espalda, siempre con una sonrisa. Isabella jugó su papel a la perfección. Rió en los momentos adecuados, asintió con interés y miró a su marido con ojos embelesados. Se sentía vacía por dentro, un autómata ejecutando un programa. Luego llegó el momento del primer baile. Mientras se dirigían a la pista, Damián se inclinó de nuevo. Está superando mis expectativas, enfermera. Tu actuación es impecable. Tal vez tengas futuro en el cine cuando esto termine. Me alegro de que mi jefe esté satisfecho con mi trabajo, replicó ella en un susurro igual de bajo. La música comenzó, una balada lenta y romántica. Damián la tomó en sus brazos, su mano grande y cálida en la curva de su espalda, sus cuerpos pegados. El contacto, después de la intensidad del beso, era una tortura. Era demasiado consciente de su olor, de la dureza de su pecho contra el de ella, de cómo su mano sostenía la suya con una posesión natural. Bailaron en silencio por un momento, sus cuerpos moviéndose al unísono. La farsa era tan perfecta que por un instante, incluso Isabella casi se la creyó. Te están mirando todos, murmuró Damián cerca de su oído, su voz una vibración ronca que le provocó un escalofrío. Especialmente Laura. Parece que podría asesinarte con la mirada. Bien hecho. No lo hago por ti, ni por ella, susurró Isabella. Lo hago por mi familia. La motivación no me importa, solo los resultados, replicó él. Su mano se deslizó un poco más abajo en su espalda, deteniéndose peligrosamente cerca de donde comenzaba la curva de sus nalgas. El gesto fue sutil, invisible para los demás, pero para Isabella fue como una descarga eléctrica. Tu corazón late muy rápido, Isabella. No me digas que estás empezando a disfrutar de esto. La provocación en su voz era palpable. Ella levantó la barbilla. Es la adrenalina de actuar frente a tanta gente. Nada más. Ah, sí, dijo él, y su mano apretó ligeramente. ¿Estás segura? Porque desde aquí, pareces una mujer que está exactamente donde quiere estar, en los brazos de su marido. Su tono era burlón, pero sus ojos oscuros contaban una historia diferente. La estaban estudiando, analizándola, como si tratara de resolver un acertijo. El baile terminó, pero el tormento no. La noche se alargó, una sucesión interminable de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Finalmente, llegó el momento de marcharse. Bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa, salieron del hotel. En el coche, la transformación de Damián fue instantánea. La sonrisa desapareció. Soltó la mano de Isabella como si quemara y se recostó contra el asiento, la máscara de hielo volviendo a su lugar. El silencio en el coche era denso, pesado. Isabella miró por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiendo el peso del anillo en su dedo. Había sobrevivido al día, había cumplido su parte del trato. Pero ahora se dirigían al penthouse, a su jaula dorada. Y mientras el coche se deslizaba por las calles mojadas, una pregunta aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué sucedía ahora que el espectáculo había terminado y estaban solos? ¿Qué pasaba en la noche de bodas de un matrimonio que era solo una mentira? El viaje de regreso al penthouse fue un viaje a un planeta diferente, uno donde el aire era espeso y el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Al entrar en el ascensor privado, la fachada de Damián se desintegró por completo. Se aflojó la corbata con un tirón brusco, un gesto de frustración contenida, y se apoyó contra la pared opuesta a ella, poniendo tanta distancia como el pequeño espacio permitía. Isabella se abrazó a sí misma, sintiendo de repente un frío glacial a pesar del elegante vestido. El anillo en su dedo se sentía como un grillete. Cuando las puertas se abrieron directamente a la sala de estar del apartamento, la inmensidad del lugar la golpeó de nuevo. Era tan grande, tan lujoso y tan increíblemente vacío. Un empleado de servicio, un hombre mayor con una presencia discreta, apareció como por arte de magia. Señor Montenegro, señora Montenegro. Bienvenidos. He preparado un refrigerio ligero en la terraza y las habitaciones están listas. Damián lo despidió con un gesto de la mano. Retírese por esta noche, Alberto. No necesitamos nada. El hombre asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Ahora estaban solos. Completamente solos en la cima del mundo, en una jaula dorada suspendida sobre la ciudad. Tu habitación está por ese pasillo, la segunda puerta a la izquierda. La principal es la mía. No entres ahí. Nunca. Su voz era dura, cortante, borrando cualquier vestigio del marido, devoto de hacía apenas unos minutos.
No pensaba hacerlo, respondió Isabella en voz baja, la humillación ardiendo en sus mejillas. Estaba siendo tratada como una empleada, una pieza de mobiliario. Mañana, a primera hora, vendrá un equipo de estilistas. Te traerán un guardarropa completo. Deshazte de todo lo que trajiste. De ahora en adelante, solo vestirás lo que ellos elijan, continuó, caminando hacia el bar para servirse un vaso de whisky. Tampoco puedo elegir mi propia ropa. La pregunta salió con más sarcasmo del que pretendía. Damián se giró, el líquido ámbar arremolinándose en su vaso. Sus ojos oscuros la recorrieron con una lentitud insultante. Tu imagen es ahora una extensión de la mía. Eres la esposa de Damián Montenegro. Vestirás como tal. No como una enfermera con problemas económicos. Cada palabra era un golpe. Isabella apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. Entiendo. No, no creo que lo hagas, dijo él, acortando la distancia entre ellos con dos zancadas largas. Se detuvo justo delante de ella, la intimidante presencia que ya empezaba a resultarle familiar. El olor a whisky se mezclaba con su colonia, creando un aroma embriagador y peligroso. Este es mi mundo, Isabella, y estas son mis reglas. Y la regla número 1 es que no hay sorpresas. No haces nada, no vas a ningún sitio, no hablas con nadie sin que yo lo sepa y lo apruebe. Tu vida, durante el próximo año, me pertenece. Lo dejé bastante claro en el contrato que firmaste con tanta avidez. La mención del dinero, la forma en que lo usaba para recordarle su lugar, encendió una chispa de rebelión en su interior. Me contrataste para actuar como tu esposa. Haré mi papel. Pero mi vida no te pertenece, Damián. Te vendí mi tiempo, no mi alma. Una risa seca y sin alegría escapó de sus labios. ¿Tu alma? No te sobreestimes. No tengo ningún interés en tu alma. Solo en tu obediencia. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, y bajó la voz a un susurro conspirador. Te vi en la recepción. La forma en que sonreías, la forma en que te aferrabas a mi brazo. Lo disfrutaste, ¿no es así? La atención, el lujo, el poder que sentías al estar a mi lado. Estaba actuando. Cumpliendo con mi trabajo, replicó ella, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Pues actúa mejor, siseó él. Su mano subió y le agarró la barbilla, forzándola a mirarlo a los ojos. Su tacto no fue brutal, pero fue innegablemente posesivo. Cuando te toco en público, no quiero que te pongas rígida como una estatua. Quiero que te derritas, quiero que tu cuerpo responda. Y cuando te bese, su mirada bajó a los labios de ella, aquellos que había reclamado hacía unas horas. Vas a responder. No quiero besar a una mujer muerta. Quiero sentir que me deseas, aunque sea la mentira más grande que hayas contado en tu vida. Quiero que todos en esa sala, especialmente Laura, crean que no puedes esperar a que te lleve a la cama. ¿Lo entiendes? El pulgar de él se movió sobre su labio inferior, un gesto lento y sensual que le provocó un escalofrío por toda la columna. Estaba aterrorizada y, para su propia vergüenza, extrañamente excitada. Este hombre era un maestro de la manipulación, capaz de encender un fuego con una sola caricia mientras la apagaba con sus palabras heladas. Se obligó a no apartar la mirada. Sí, susurró. Él la estudió por un largo momento, como si buscara una fisura en su compostura. Luego, con la misma brusquedad con la que la había agarrado, la soltó y retrocedió. Bien. Ahora vete a tu habitación. No quiero volver a verte hasta mañana. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se dirigió a su propio cuarto, dejándola sola en el inmenso salón, temblando con una mezcla de ira, miedo y una confusión abrumadora. La habitación de Isabella era más grande que todo su antiguo apartamento. Tenía un balcón privado con vistas a la ciudad, un vestidor del tamaño de una habitación y un baño de mármol que parecía sacado de un palacio. Pero se sentía como la celda más lujosa del mundo. Se quitó el vestido de novia y lo dejó caer al suelo, un charco de seda marfil que representaba una mentira. Se duchó, frotando su piel como si pudiera borrar el tacto de Damián, la sensación de sus labios, la marca invisible de su propiedad. Se puso un pijama de algodón simple que había metido en su bolso, un último vestigio de su antigua vida, y se acurrucó en la enorme y fría cama, sintiéndose más sola que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino desorientador. Tal como Damián había prometido, los estilistas llegaron y llenaron el vestidor con ropa de diseñador, zapatos de tacones vertiginosos y bolsos que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Le entregaron un teléfono nuevo, una tarjeta de crédito sin límite y un itinerario de sus deberes,
cenas benéficas, inauguraciones de galerías de arte, almuerzos con las esposas de otros empresarios. Cada día era una actuación. En público, Damián era el marido perfecto. Siempre tenía una mano en la curva de su espalda, le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír, normalmente eran críticas sobre su postura o recordatorios de a quien debía impresionar, y la besaba con una pasión convincente que dejaba a Isabella sin aliento y con el corazón acelerado, odiándose a sí misma por la reacción de su cuerpo. Pero en cuanto llegaban al penthouse, él volvía a ser un extraño frío y distante. Apenas hablaban. Comían en silencio en extremos opuestos de una larga mesa de comedor. Se cruzaban en los pasillos sin mirarse. Las noches eran lo peor. Isabella yacía en su cama, escuchando los sonidos de la casa, preguntándose qué estaría haciendo él en su habitación. A veces lo oía pasearse, el sonido de sus pasos inquietos en el suelo de mármol. Se preguntaba si él también sentía la tensión insoportable que se había instalado entre ellos. Se había convertido en la prisionera de una vida de ensueño, rodeada de un lujo que no significaba nada, anhelando una simple conversación real, un gesto de amabilidad genuina. La soledad comenzó a carcomerla. Una tarde, después de casi 2 semanas de esta extraña existencia, se encontró mirando su viejo uniforme de enfermera, que había escondido en el fondo de un cajón. Sintió una punzada de nostalgia tan intensa que dolió. Echaba de menos su trabajo, la sensación de ser útil, de marcar una diferencia en la vida de alguien. Echaba de menos ser Isabella Ríos, no la señora Montenegro. Tomó una decisión impulsiva, la primera en semanas. Damián estaba en una reunión fuera de la ciudad hasta la noche. Era su oportunidad. Se puso unos vaqueros y una camiseta sencilla, se recogió el pelo en una coleta y llamó a un taxi, dejando atrás el coche con chofer que Damián había puesto a su disposición. Se sentía como una adolescente escapándose de casa. El hospital olía a desinfectante y a vida. El familiar caos de las urgencias, los avisos por el altavoz, las conversaciones apresuradas de sus antiguos colegas, todo ello la hizo sentir como si estuviera volviendo a casa. Caminó por los pasillos, saludando a algunas caras conocidas. La mayoría la miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su boda relámpago con un multimillonario había sido la comidilla del hospital. Y sí, no puedo creerlo. Se giró y vio a Clara, su mejor amiga en el trabajo, corriendo hacia ella. Se abrazaron con fuerza. ¿Qué haces aquí? Pensé que estarías en alguna isla privada, bebiendo cócteles, dijo Clara, examinándola. Necesitaba un poco de normalidad, confesó Isabella. Estaban poniéndose al día cuando una voz familiar la interrumpió. ¿Isabella Ríos, o debería decir Montenegro? Se giró y se encontró con los amables ojos azules del doctor Lucas Vargas. Era un joven médico residente con quien había compartido muchos turnos agotadores. Siempre había habido una química fácil entre ellos, una amistad teñida de un coqueteo inocente que nunca llegó a más. Lucas era la antítesis de Damián, su sonrisa era genuina, su mirada cálida, y no había ni un ápice de arrogancia en él. Lucas. Hola, sonrió Isabella, sintiéndose extrañamente aliviada de verlo. Hola. Vaya, te ves diferente. Feliz, dijo él, y había una sinceridad en su voz que la conmovió. Felicitaciones por tu boda. Fue toda una sorpresa. Gracias. Sí, fue todo muy rápido, logró decir. Bueno, te lo mereces. Siempre fuiste la que más trabajaba aquí, dijo él. Luego, vaciló un momento. Oye, mi turno termina en 10 minutos. ¿Me permites invitarte a un café rápido en la cafetería de enfrente? Para celebrar. Como en los viejos tiempos. Era una oferta tan simple, tan normal. Un café con un amigo. Un pequeño trozo de su antigua vida. Era exactamente lo que necesitaba. Me encantaría, aceptó sin dudarlo. Sentados en una pequeña mesa, con el aroma del café llenando el aire, Isabella se relajó por primera vez en semanas. Hablaron de chismes del hospital, de pacientes difíciles, de sus sueños. Con Lucas, podía ser ella misma. Se rió, una risa genuina y sonora que se sintió extraña en sus propios oídos. No se dio cuenta de cuánto había extrañado reír así. De verdad te ves bien, Isi, repitió Lucas, mirándola por encima de su taza. Ese hombre debe de hacerte muy feliz. Isabella forzó una sonrisa, y justo cuando estaba a punto de responder con otra mentira, una sombra se cernió sobre su mesa. ¿Interrumpo algo, cariño? La voz de Damián, suave como la seda pero afilada como el cristal, cortó el aire. Isabella se quedó helada. Se giró lentamente,
el corazón hundiéndosele en el estómago. Allí estaba él, impecablemente vestido con un traje gris, su rostro una máscara de fría furia. La sonrisa que le dirigió a ella no llegó a sus ojos, que ardían con una intensidad aterradora. Lucas se levantó de un salto, visiblemente intimidado. Señor Montenegro. Solo estábamos tomando un café. Somos viejos amigos. Damián ignoró por completo a Lucas. Su mirada estaba clavada en Isabella. Se acercó y, con una lentitud deliberada, se inclinó y la besó. Fue un beso posesivo, un castigo, una marca de propiedad hecha en público. Su lengua rozó la de ella, un acto de dominación que la dejó sin aliento. Cuando se apartó, mantuvo un brazo firmemente alrededor de sus hombros. Mi esposa es tan dedicada que incluso en su tiempo libre viene a visitar a sus antiguos colegas. Es admirable, dijo Damián, su mirada finalmente posándose en Lucas, fría y despectiva. Pero ya es suficiente socialización por hoy. Tenemos que irnos a casa. ¿Verdad, mi amor? El término cariñoso sonó como una amenaza. Isabella, atrapada y humillada, solo pudo asentir. Sí. Lucas, fue un placer verte. Igualmente, murmuró Lucas, retrocediendo un paso, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Damián dejó unos billetes sobre la mesa, más que suficientes para pagar 100 cafés, y luego guió a Isabella hacia la salida, su mano aferrada a su brazo con la fuerza de un torniquete de acero. El silencio en el coche fue ensordecedor hasta que estuvieron lo suficientemente lejos del hospital. Entonces, Damián estalló. Pisó el acelerador, el motor del lujoso coche rugiendo en protesta. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, gritó, golpeando el volante con el puño. Isabella se encogió, pero la humillación se transformó rápidamente en ira. Estaba tomando un café con un amigo, ¿acaso es un crimen? Rompiste las reglas, rugió él, mirándola con una furia que nunca antes había visto. Te dije que no ibas a ningún sitio sin mi permiso. Te dije que tu imagen era importante. ¿Y qué haces? Te escapas vestida como una vagabunda para coquetear con un medicucho en una cafetería mugrienta. No estaba coqueteando, y no me estaba siguiendo, Damián, eso es enfermizo. Por supuesto que te estoy siguiendo, eres mi esposa, cada movimiento que haces me refleja. ¿Tienes idea de cómo se vería si un fotógrafo te hubiera capturado a solas con otro hombre, sonriendo y riendo como una tonta enamorada? La palabra que flotaba en el aire, la que él no dijo pero que era la raíz de toda su furia, era celos. Damián Montenegro, el hombre que la había comprado por conveniencia, el hombre que la trataba como un objeto, estaba consumido por unos celos salvajes y posesivos. Y esa comprensión, por aterradora que fuera, le dio a Isabella una extraña sensación de poder. No me posees, dijo ella, su voz temblando pero firme. No puedes controlar con quién hablo o a quién sonrío. Este es un trato de negocios, no la esclavitud. Si tienes un problema con que tenga amigos, quizás deberías haberlo especificado en tu maldito contrato. Damián giró bruscamente, deteniendo el coche en una calle solitaria. El chirrido de los neumáticos fue agudo. Se desabrochó el cinturón y se giró hacia ella en el asiento, su cuerpo invadiendo su espacio, atrapándola. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Tal vez tengas razón, dijo, su voz de repente baja y peligrosamente tranquila. Tal vez fui demasiado vago con los términos. Debería haber dejado claro que mientras lleves mi anillo, mientras lleves mi nombre, eres mía. Y yo no comparto lo que es mío. Antes de que pudiera reaccionar, su boca se estrelló contra la de ella una vez más. Pero este beso no fue como los otros. No era para las cámaras ni para marcar territorio frente a un rival. Este era un beso crudo, desesperado y lleno de una emoción contradictoria que la sacudió hasta la médula. Era el beso de un hombre que odiaba sentir lo que sentía y la castigaba a ella por provocarlo. Y lo más aterrador de todo fue que, en medio de la furia y el miedo, una parte de ella le respondió con la misma intensidad desesperada. El beso en el coche fue un punto de inflexión, una fractura en el frágil acuerdo que los unía. Fue una batalla sin palabras, una colisión de orgullo, ira y un deseo crudo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Cuando Damián finalmente rompió el contacto, sus pechos subían y bajaban con dificultad, su aliento tan agitado como el de ella. Permanecieron así, a centímetros de distancia, la tensión crepitando entre ellos como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Los ojos de Damián ya no eran fríos, eran un infierno de emociones confusas. Isabella vio la furia, sí, pero también vio algo más profundo, una vulnerabilidad que lo aterrorizaba.
Él la miraba como si fuera un veneno que se había visto obligado a beber y que, para su horror, le estaba empezando a gustar. Nunca vuelvas a hacer eso, susurró él, la amenaza en su voz socavada por el temblor de sus manos al agarrar de nuevo el volante. Arrancó el coche con una violencia contenida y condujo el resto del camino a casa en un silencio que pesaba 1 tonelada. Esa noche, la atmósfera en el penthouse cambió. Ya no era solo fría, ahora estaba cargada, saturada de lo no dicho, del beso que ambos pretendían que no había sucedido pero que ardía en sus mentes. Isabella se encerró en su habitación, pero la puerta ya no se sentía como una barrera suficiente. Sentía su presencia al otro lado, en la casa, como si una parte de él se hubiera quedado con ella, marcada en sus labios. A la mañana siguiente, esperando otra tormenta de ira, se sorprendió al encontrar un pequeño sobre con su nombre escrito en una caligrafía elegante sobre la mesa del comedor. Dentro, encontró 2 entradas de primera fila para la ópera esa noche y una nota escueta: ponte el vestido azul. El coche nos espera a las 7. Era una orden, no una invitación, pero supo que se trataba de un intento torpe de retomar el control, de volver al guión de su farsa matrimonial después de que sus emociones reales hubieran amenazado con descarrilarlo todo. Cuando salió de su habitación a la hora indicada, Damián ya la esperaba en la sala de estar. El aliento se le atascó en la garganta. El vestido azul noche, de satén líquido, se adhería a su cuerpo como una segunda piel, y un collar de zafiros y diamantes, que no había visto antes y que claramente había sido elegido para combinar, descansaba en su cuello. Su belleza la dejó sin palabras por un instante. Se giró desde la ventana, con un smoking que parecía esculpido sobre su cuerpo, y sus ojos se posaron en ella. La recorrieron de pies a cabeza, y esta vez, su mirada no fue la de un director evaluando a su actriz, sino la de un hombre apreciando a una mujer. Un matiz casi imperceptible de calor apareció en sus ojos oscuros, un destello que hizo que su piel hormigueara. «Estás aceptable», murmuró, aunque el pequeño tic en su mandíbula delató una reacción mucho más fuerte. «Tú tampoco estás mal», replicó Isabella, con una valentía recién descubierta. La esquina de su boca se curvó en una sombra de sonrisa. El primer gesto genuino, casi amable, que le había dedicado. Durante el trayecto a la ópera, y mientras subían las majestuosas escaleras del teatro, la dinámica entre ellos había cambiado. Todavía era una actuación para el público que susurraba y los observaba, pero bajo la superficie, algo nuevo y vibrante se agitaba. Sus manos ya no se sentían como cadenas cuando él tomaba la suya, su brazo alrededor de su cintura ya no era solo posesión, sino también protección. Cuando se sentaron en el palco privado, las luces se atenuaron y comenzó la obertura. Era una historia trágica de amor y pérdida. Isabella, que siempre había amado la música, se encontró completamente absorta. Sin darse cuenta, mientras una soprano cantaba un aria desgarradora sobre un amor perdido, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Sintió un movimiento a su lado. Damián se había inclinado hacia ella. Pensó que la regañaría por mostrar debilidad en público. En cambio, su pulgar se levantó y, con una suavidad que la sorprendió, atrapó la lágrima en su piel, justo debajo de su ojo. Su toque fue ligero como una pluma, pero envió una sacudida a través de ella. «Es solo una historia», susurró él, su aliento cálido en su oído. «Lo sé», respondió ella en voz baja, «pero la música es muy hermosa». Se quedaron así por un momento, la mano de él todavía rozando su mejilla en la oscuridad del palco, sus rostros a apenas un susurro de distancia. El mundo exterior, con su pacto y sus mentiras, se desvaneció, dejando solo a 2 personas conmovidas por la misma melodía triste. Este pequeño instante de conexión genuina, tan frágil como una nota sostenida en el aire, comenzó a derretir el hielo entre ellos, poco a poco. Las semanas siguientes se asentaron en un nuevo ritmo. Damián todavía era controlador y exigente en sus deberes como esposa, pero la cruda hostilidad había sido reemplazada por una tensión vigilante. Empezaron a hablar, no solo sobre el itinerario, sino sobre cosas triviales, libros, noticias, la ciudad extendida bajo ellos. Descubrieron que compartían un humor seco y un aprecio por el buen café. En las cenas y eventos sociales, sus interacciones se volvieron más fluidas, más naturales. A menudo se encontraban riendo de un chiste privado en medio de una multitud, sus miradas se cruzaban sobre las cabezas de la gente, compartiendo un momento de entendimiento secreto. Ya no se sentía como si estuviera interpretando un papel junto a un extraño, sino como si fueran 2 conspiradores en un juego elaborado. Una noche, mientras regresaban de una cena de gala, Isabella vio a una pareja joven discutiendo acaloradamente en una esquina, y luego al hombre suavizarse y tomar a la mujer en sus brazos,
besándola con una ternura arrepentida. El anhelo la golpeó con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que estaba cansada de fingir, de los besos calculados, de los toques sin sentimiento. De regreso en el penthouse, mientras él se servía la habitual copa de whisky, ella no se retiró a su habitación. Damián, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Él se giró, levantando una ceja. Dime cómo era ella. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Quién? Laura. La mujer por la que estás haciendo todo esto. La mujer a la que ibas a dar tu vida. Se sentó en el sofá, una figura vulnerable y seria con su vestido de gala. Él la observó por un largo momento, debatiendo internamente. Luego, para sorpresa de ella, se sentó en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia, pero compartiendo el espacio. Era, vivaz. Llena de vida, comenzó, su voz ronca. Me hacía reír. Pensé que ella me entendía. Pensé que nuestro mundo, mi mundo, era suficiente para ella. Obviamente, me equivoqué. Mientras hablaba, Isabella no vio al CEO despiadado, sino a un hombre que había sido herido profundamente, cuya armadura había sido forjada en el fuego de la traición más personal. Y por primera vez, ella no le habló a la armadura, sino al hombre que estaba dentro. Tal vez no era que tu mundo no fuera suficiente. Tal vez ella era la que no era suficiente para tu mundo, dijo en voz baja. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada hubo un cambio sísmico. Él ya no la veía como un peón o una empleada. La veía como Isabella, la mujer que estaba sentada frente a él, que lo escuchaba, que no lo juzgaba, que le había ofrecido una pizca de consuelo. Se levantó y se acercó al gran piano de cola que ocupaba un rincón del salón y que ella nunca le había visto tocar. Se sentó y sus dedos se deslizaron sobre las teclas, tocando una melodía melancólica y compleja que llenó el silencio. La música hablaba de pérdida, de ira, y debajo de todo, de una soledad desgarradora. Isabella se acercó y se apoyó en el piano, observando cómo sus manos, que podían ser tan duras y controladoras, ahora se movían con una gracia y pasión que la dejaron sin aliento. Cuando terminó, el último acorde suspendido en el aire, no levantó la vista. Mi madre me enseñó, dijo simplemente. Murió cuando yo tenía 15 años. Este piano fue suyo. Era la pieza más personal de información que le había compartido, una pequeña llave a la fortaleza que era su corazón. Isabella alargó la mano, dudando por un segundo antes de colocarla suavemente sobre su hombro. Él se puso rígido por el contacto, pero no se apartó. Lo siento, Damián. Él finalmente levantó la vista, y sus ojos eran oscuros y turbulentos como un mar en una tormenta. Sin decir una palabra, se levantó, su mano cubriendo la de ella en su hombro, sus dedos entrelazándose con los de ella. Con la otra mano, le acarició la mejilla, su pulgar trazando el contorno de sus labios como lo había hecho aquella primera noche, pero esta vez, el gesto no era posesivo, sino interrogante, casi vacilante. Isabella, su nombre fue un susurro ronco, como si probarlo en sus labios por primera vez le quemara. Ella no se apartó. No podía. Sus propios ojos estaban fijos en su boca, el corazón le martilleaba contra el pecho. La tensión que había estado hirviendo a fuego lento durante semanas finalmente alcanzó su punto de ebullición. Esto ya no era parte del trato. Esto era real. Lentamente, como temiendo que pudiera romperse, bajó la cabeza y la besó. No fue el beso furioso del coche ni el beso calculado de las cámaras. Fue un beso lento, tierno y explorador, un beso lleno de todas las palabras que no se habían atrevido a decir. Sus labios eran suaves, tentadores, pidiendo permiso. Ella se lo concedió, entreabriendo los suyos, inclinándose hacia él. Sus brazos rodearon su cuello mientras sus manos se enredaban en su pelo. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más desesperado. Era el reconocimiento de meses de deseo reprimido, de una conexión que ninguno de los dos había buscado ni esperaba. Sus manos se deslizaron por su espalda, recorriendo la curva de su columna sobre el satén del vestido, pegando su cuerpo al de él hasta que no hubo espacio entre ellos. El contrato estipulaba que no había otras obligaciones. Pero en ese momento, bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal, mientras sus cuerpos se fundían en un beso que rompía todas las reglas, ambos sabían que la única obligación que sentían era la del uno hacia el otro. Dime que me detenga, Isabella, murmuró él contra sus labios, su voz una súplica ronca. Dime que me detenga ahora, o no podré hacerlo. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, para ver su propio deseo reflejado en las profundidades de los suyos. No tenía miedo de él.
Ya no, y en la quietud de ese apartamento en el cielo, Isabella supo que la farsa había terminado. Se llevó una mano a la nuca de él, atrayéndolo de nuevo hacia ella, y respondió con la única palabra que importaba. No. No había vuelta atrás. La línea que había mantenido su mundo de mentira intacto se había borrado para siempre. No era una orden de jefe, ni una cláusula de contrato. Era una rendición. Una elección. Y ambos se estaban ahogando voluntariamente. La palabra no, susurrada en la quietud de la noche, actuó como una llave, abriendo las compuertas de meses de contención. La vacilación de Damián se desvaneció, reemplazada por una necesidad arrolladora que reflejaba la de ella. La levantó del suelo con una facilidad que dejó a Isabella sin aliento, y ella instintivamente enredó sus piernas alrededor de su cintura, negándose a romper el beso que se había vuelto febril, una exploración desesperada de sabores y texturas. La llevó así, a través de la penumbra del lujoso salón, y por un momento de pánico, ella pensó que se dirigía hacia su propia habitación, reforzando la línea divisoria que él mismo había impuesto. Pero pasó de largo la puerta de ella y abrió la suya, entrando en el santuario prohibido que era el dormitorio principal. El corazón de Isabella latía con una mezcla de miedo y una anticipación embriagadora. Estaba cruzando el último umbral, no solo de una puerta física, sino de su acuerdo. La habitación era como él, grande, minimalista, dominada por tonos oscuros de gris y negro, pero inmaculadamente ordenada. Una enorme cama con sábanas de seda oscura ocupaba el centro, y una pared entera de cristal ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, como si las estrellas hubieran descendido a la tierra. Él la depositó suavemente sobre la cama, la seda fría contra la piel desnuda de su espalda que el vestido dejaba al descubierto. Por un instante, se cernió sobre ella, su silueta recortada contra el resplandor de la ciudad. Estaba escrutando su rostro en la penumbra, buscando cualquier atisbo de duda o arrepentimiento. Lo único que encontró fue una rendición que reflejaba la suya. Isabella, su voz era áspera, cargada de una emoción que ella nunca antes le había oído. Necesito que entiendas. Esto no es parte del trato. Esto no es para las cámaras, ni para mi venganza. Esto es solo para mí. Para nosotros. Lo sé, susurró ella, levantando una mano para acariciar la tensión de su mandíbula. Su piel estaba caliente, vibrante bajo su tacto. Para mí también lo es. Ese fue todo el permiso que necesitó. Bajó la cabeza y reclamó sus labios de nuevo, mientras sus manos comenzaban un lento y tortuoso descenso por la cremallera de su vestido. El sonido del tirador deslizándose fue atronador en el silencio, un acto de despojo, de desnudar no solo su cuerpo, sino todas las barreras que habían construido entre ellos. El vestido se deslizó por sus hombros, y él se apartó un poco para admirarla, sus ojos oscuros recorriendo la curva de su cuello, la línea de sus clavículas, el ascenso y descenso de su pecho cubierto por un delicado encaje. Sus dedos, que antes habían tocado el piano con tanta maestría, ahora la trazaban a ella como si estuviera aprendiendo una nueva y fascinante melodía. La piel de Isabella se encendió bajo cada caricia. Nunca en su vida se había sentido tan expuesta y, al mismo tiempo, tan deseada. La mirada de Damián no era la de un conquistador, sino la de un hombre que ha descubierto un tesoro que no sabía que estaba buscando. «Eres hermosa», murmuró, y las dos palabras, dichas con una sinceridad descarnada, valieron más que todos los cumplidos vacíos del mundo. Él se deshizo de su saco de smoking y de su corbata con movimientos rápidos y eficientes, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Luego, extendió la mano y la ayudó a ella a sentarse para quitarle los restos del vestido. Mientras lo hacía, besó cada centímetro de piel que dejaba al descubierto, sus hombros, la curva sensible de su cuello, el hueco en la base de su garganta. Cada beso era un acto de adoración que la desmoronaba por dentro. Cuando solo estuvo en su ropa interior, una oleada de timidez la invadió, pero él pareció sentirlo. Se arrodilló a los pies de la cama y comenzó a desabrocharle las tiras de sus tacones, sus dedos rozando sus tobillos. Luego, sus manos subieron por sus pantorrillas, por la parte posterior de sus rodillas, por sus muslos, un viaje lento y deliberado que la hizo jadear. La besó a través de la tela de seda de sus bragas, y una descarga eléctrica sacudió todo su cuerpo. Fue un acto tan íntimo, tan inesperadamente sumiso por parte de este hombre de control absoluto, que le robó la capacidad de pensar. Se deshizo del resto de su ropa hasta que ambos estuvieron desnudos, piel contra piel sobre las frescas sábanas. La luna y las luces de la ciudad eran la única iluminación, bañando sus cuerpos en un brillo plateado. Exploró su cuerpo con una curiosidad febril, las cicatrices de su propia vida, la tensión en sus hombros,
el latido salvaje de su corazón contra su palma. Y él hizo lo mismo, memorizando cada curva de ella, cada lunar, la forma en que su cuerpo se arqueaba hacia el de él en una súplica silenciosa. Cuando finalmente entró en ella, fue con una lentitud que era casi dolorosa. Sus ojos estaban fijos en los de ella, estableciendo una conexión tan profunda que sintió que podía ver directamente en su alma atormentada. Vio la sombra de Laura, el fantasma de la traición, y vio cómo se desvanecía, reemplazado por la imagen de ella, de Isabella. Y ella, al mirarlo, ya no vio al millonario arrogante, sino a un hombre que había tenido el corazón roto y que, en ese momento, se estaba arriesgando a ofrecérselo a ella. Hicieron el amor con una urgencia que nacía de la sorpresa, del descubrimiento de encontrar algo que ni siquiera sabían que necesitaban. Fue una colisión de dos soledades, una fusión de necesidad y un incipiente afecto que se sentía más real que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Después, yacieron enredados en el silencio, la respiración del cálida contra su pelo, el brazo del posesivamente envuelto alrededor de ella, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Quédate», murmuró Damián contra su cuero cabelludo, la primera palabra después de su tormenta. No era una orden, era una petición vulnerable. Y ella no tenía ninguna intención de irse. «No me voy a ninguna parte», respondió ella, y por primera vez en meses, se durmió casi al instante, sintiéndose segura, protegida y, para su completo asombro, en casa. Los días que siguieron a esa noche transformaron su universo. La línea invisible que separaba sus vidas se borró por completo. Ella se mudó a la habitación de él, sus pocas pertenencias personales encontrando un lugar entre las de él, añadiendo un toque de calidez al espacio minimalista. Se despertaron juntos, la luz del amanecer encontrándolos enredados, y se durmieron después de compartir conversaciones susurradas en la oscuridad. El penthouse ya no se sentía como una jaula dorada, sino como un nido, un refugio del mundo exterior. En público, la farsa continuó, pero ahora era una farsa deliciosa, un secreto compartido entre dos amantes. Sus besos ya no eran calculados, sino llenos de una pasión genuina que a menudo amenazaba con sobrepasar los límites de lo apropiado. Sus manos siempre se buscaban, sus dedos entrelazándose con una naturalidad que engañaba a todos porque era, de hecho, la verdad. Se estaban enamorando, rápida, profunda e irreversiblemente. Damián comenzó a mostrarle su mundo, no como un jefe, sino como un compañero. La llevó a reuniones de la junta directiva, no como un accesorio, sino pidiendo su opinión, valorando su perspectiva práctica y su empatía, cualidades tan diferentes de las de su entorno corporativo. Isabella, a su vez, lo sacó a él de su torre de marfil. Lo convenció para que pasaran una tarde de voluntarios en una cocina comunitaria, y lo vio, con las mangas de su camisa de $1000 arremangadas, sirviendo comida a los menos afortunados con una humildad que nunca creyó posible en él. Vieron facetas el uno del otro que nadie más conocía. Ella descubrió su generosidad silenciosa, las fundaciones que financiaba anónimamente. Él descubrió su fuerza inquebrantable, su feroz lealtad hacia aquellos a los que amaba y una inteligencia aguda que desafiaba sus prejuicios iniciales. Una tarde lluviosa de domingo, estaban acurrucados en el sofá viendo una película vieja. Damián se apartó un mechón de pelo de la cara de Isabella y dijo en voz baja: «Mi plan de venganza fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida». Isabella se giró para mirarlo. «¿Por qué dices eso?» «Porque todo lo que me trajo fue dolor y amargura. Y si no hubiera estado tan ciego por el odio, te habría encontrado de otra manera». Sus palabras estaban llenas de un arrepentimiento genuino. «O tal vez», dijo ella, trazando la línea de su mandíbula con un dedo, «era la única manera. A veces, las cosas más hermosas nacen del caos. Tal vez necesitabas que te rompieran el corazón para que hubiera espacio para que yo entrara». La miró con tanta intensidad, con un amor tan palpable, que a ella se le cortó la respiración. «He despedido a Héctor», soltó de repente. Isabella lo miró, confundida. «¿Tu abogado? ¿Por qué?» «Porque no quiero más recordatorios del trato que nos unió. Ese contrato, quiero quemarlo». Se levantó, fue a la caja fuerte de su estudio y volvió con el documento que había sellado el destino de ella hacía meses. Se arrodillaron juntos frente a la moderna chimenea de gas y observaron cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo las cláusulas frías y las firmas en cenizas. «Se acabó, Isabella», dijo él, tomando sus manos. «No más mentiras. No más plazos. No hay un año. No hay final». El alivio y la alegría la inundaron. Pero una pequeña semilla de inseguridad permaneció. Habían destruido el contrato,
pero no habían hablado de lo que vendría después. Entonces, ¿qué somos, Damián? Él ahuecó su rostro entre sus manos. Eres la mujer que amo. La única mujer que quiero a mi lado, hoy, mañana y siempre. Quiero que este matrimonio sea real, en todos los sentidos de la palabra. Si me aceptas. Y justo entonces, en la cúspide de su felicidad, el mundo que habían construido comenzó a temblar. El teléfono de Damián sonó, una llamada insistente de su jefe de seguridad. Damián escuchó, su rostro se endureció, la felicidad drenándose para ser reemplazada por una máscara de fría furia. Cuando colgó, miró a Isabella, y el miedo se apoderó de ella al ver su expresión. ¿Qué pasa? Es Laura, dijo él, su voz era un gruñido. Ha ido a la prensa. Le ha contado a uno de los tabloides más grandes la historia completa. El contrato, el dinero, el matrimonio falso. Todo. Ha filtrado copias de las transferencias bancarias a tu cuenta. Les dijo que la sedujiste para quitarme mi fortuna, que eres una cazafortunas que se aprovechó de mí en mi momento más vulnerable. El mundo de Isabella se inclinó sobre su eje. La verdad, retorcida y convertida en un arma, estaba a punto de explotar y destruir no solo sus reputaciones, sino la frágil y hermosa realidad que acababan de empezar a construir. La tormenta que pensaron que habían dejado atrás estaba a punto de regresar con la fuerza de un huracán, y amenazaba con destrozarlos. La noticia cayó sobre ellos como una bomba de hielo, congelando la cálida atmósfera de su confesión. La historia que estaba a punto de publicarse no era solo una mentira, sino la verdad más cruel y distorsionada posible, diseñada para infligir el máximo daño. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que Laura decía era, en su esencia, verdad. Ella había aceptado dinero. Había firmado un contrato. El mundo la vería exactamente como Laura la estaba pintando, una vulgar y calculadora cazafortunas. Miró a Damián, esperando ver una sombra de duda en sus ojos, el resurgimiento del hombre cínico y herido que había conocido al principio. En cambio, encontró una furia helada dirigida, no hacia ella, sino hacia el mundo exterior que amenazaba con mancharla. Llama a tu madre y a tu hermano, dijo Damián, su voz baja y letalmente tranquila mientras ya marcaba un número en su propio teléfono. Diles que no lean noticias, que no contesten llamadas de números desconocidos. Voy a enviar a mi equipo de seguridad a su casa. Nadie los va a molestar. Isabella, aturdida, obedeció. Mientras le explicaba una versión apresurada y tranquilizadora a su confundida madre, escuchaba fragmentos de la conversación de Damián al otro lado de la habitación. Quiero una orden judicial. Bloquéenla. Demandas por difamación. Compra el tabloide si es necesario, no me importa el precio. No, no se publicará. Ocúpate de ello, ahora. Estaba moviendo cielo y tierra, desatando todo el poder de su imperio no para protegerse a sí mismo, sino a ella. Cuando colgó, la tormenta en sus ojos seguía ahí, pero su mirada se suavizó al posarse en ella. Acortó la distancia y la tomó en sus brazos. Isabella se aferró a él, temblando. Van a pensar, van a creerle, susurró contra su pecho. Me importa una mierda lo que piensen, replicó él con fiereza, apretándola más fuerte. La única opinión que importa es la mía. Y yo sé la verdad. Yo te arrastré a esto, Isabella. Esta es mi batalla. Voy a arreglarlo. Pero esta vez, ella se apartó, mirándolo con una nueva determinación. No, Damián. Es nuestra batalla ahora. El primer día fue un asedio. A pesar de los mejores esfuerzos de los abogados de Damián, la noticia se filtró en blogs y redes sociales, aunque el artículo principal fue bloqueado. Los teléfonos no paraban de sonar. Hordas de paparazzi se congregaron fuera del edificio, convirtiendo su nido en una prisión sitiada. Cada vez que miraban por la ventana, eran recibidos por el destello de docenas de teleobjetivos. El mundo exterior se había convertido en un campo de minas. En lugar de esconderse, Damián e Isabella se unieron. Pasaron horas en su estudio, planeando una contraofensiva. Por primera vez, ella vio la mente estratégica de Damián en acción. Era brillante, despiadado y siempre 3 pasos por delante. Y, por primera vez, él no la trató como alguien a quien proteger, sino como una socia. Tenemos 2 opciones, dijo él, caminando de un lado a otro frente a una pizarra blanca. Podemos negar todo, afirmar que es la mentira de una ex despechada. Pero tienen pruebas de las transferencias. Será una batalla sucia y larga en los tribunales. O, podemos hacer algo que nadie espera. Podemos contar la verdad. Nuestra verdad. Isabella lo miró,
intrigada. ¿Y cuál es nuestra verdad? Él se detuvo y la miró. Que empezamos con un trato ridículo y desesperado nacido de mi dolor, sí. No lo negaremos. Admitiremos mi error, mi arrogancia. Pero le contaremos al mundo cómo ese trato falso se convirtió en algo real. Contaremos cómo me enamoré de la mujer a la que contraté para interpretar a mi esposa. Era un riesgo enorme. Podrían parecer tontos, o peor aún, mentirosos intentando salvar las apariencias. Pero había una honestidad en su plan, una audacia, que resonó en Isabella. Hay que hacerlo en nuestros términos, dijo ella, su propia mente estratégica empezando a funcionar. No en un comunicado de prensa frío. En una entrevista. Juntos. Con alguien respetado, que nos permita contar la historia de principio a fin. Damián sonrió, una sonrisa genuina de admiración. Ya estoy en ello. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Mientras sus abogados contenían la marea legal, ellos se preparaban para la entrevista. Recordaron cada detalle de su historia, la torpeza de su primera cita falsa, el pánico de su primer beso público, la noche en la ópera donde una lágrima compartida cambió todo. Al revivirlo, se dieron cuenta de lo innegable y profundo que era su vínculo. Se enamoraron de nuevo, no en la burbuja de su penthouse, sino en el crisol de la adversidad. La noche antes de la entrevista, la presión era inmensa. Isabella se encontraba en el balcón, mirando la ciudad que ahora la juzgaba. Damián se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Asustada?, preguntó en voz baja. Aterrada, admitió ella. ¿Y si no nos creen? Él la giró para que lo enfrentara, ahuecando su rostro. Mañana, cuando te sientes frente a esa cámara, no quiero que mires a la entrevistadora, ni a la audiencia invisible. Mírame a mí. Solo a mí. Cuenta lo que sentiste, lo que sientes. Si la gente solo ve una fracción del amor que yo veo en tus ojos cada día, nos creerán. Porque algo tan real como esto, es imposible de fingir. La entrevista fue con Diana Vélez, una periodista veterana conocida por su enfoque incisivo pero justo. La transmisión era en vivo, en horario de máxima audiencia. La tensión en el estudio era palpable. Laura y Marcos, sin duda, estarían mirando. Isabella sentía el latido de su corazón en los oídos, pero cuando las luces de la cámara se encendieron, buscó los ojos de Damián, como él le había dicho, y encontró su ancla. Damián comenzó, su voz tranquila y segura, admitiendo su plan de venganza inicial con una honestidad brutal que sorprendió a Diana. No puso excusas, se responsabilizó de su propia amargura y de la situación en la que había puesto a Isabella. Fue un acto despreciable, nacido del dolor, confesó. Y me arrepentiré por siempre de haber puesto a Isabella en esa posición. Luego fue el turno de Isabella. Diana Vélez se giró hacia ella, sus preguntas amables pero directas. Señora Montenegro, seamos honestos. Aceptó una suma de dinero que le cambió la vida. ¿Cómo puede el público creer que esto no se trató desde el principio de un acuerdo financiero para usted? Isabella respiró hondo. Sí, acepté el dinero, dijo, su voz clara y sin temblar. Estaba desesperada. Mi familia iba a perderlo todo. Y si esa fuera la única razón por la que estoy aquí, merecería cada mala palabra que se ha dicho sobre mí. Pero entonces sucedió algo inesperado. Me obligaron a pasar tiempo con este hombre, sonrió ligeramente Damián, este hombre arrogante, controlador y profundamente herido. Y empecé a ver más allá de la armadura que le mostraba al mundo. Continuó, contando la historia de su perspectiva, su miedo, su resentimiento inicial y el lento deshielo de sus corazones. Habló del piano, de su trabajo voluntario, de sus conversaciones nocturnas. El contrato nos unió, dijo, su mirada volviendo a Damián, ignorando por completo las cámaras, pero el amor nos hizo quedarnos. El dinero salvó la casa de mi familia, Diana, pero Damián salvó mi corazón, y espero, de alguna manera, haber ayudado a sanar el suyo. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una sinceridad abrumadora. Damián tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella frente a millones de espectadores. Cancelé la boda original porque me traicionaron, dijo Damián, su voz ronca de emoción. Si tuviera que hacerlo de nuevo, la cancelaría 1000 veces, no por la traición, sino porque me habría llevado a encontrarla. Nuestro comienzo fue una mentira, pero les prometo a todos los que nos ven esta noche, que el resto de nuestras vidas será la verdad más honesta que jamás viviremos. Al final de la hora, Diana Vélez, una mujer que lo había visto todo, parecía genuinamente conmovida.
La entrevista fue una sensación. La narrativa cambió de la noche a la mañana. La opinión pública, inicialmente ansiosa por un escándalo, fue cautivada por una historia de amor inesperada. Se convirtieron en la pareja que había encontrado la verdad en medio de la mentira. Para Laura y Marcos, el resultado fue devastador. La honestidad brutal de Damián sobre su venganza los expuso no solo como adúlteros, sino como los catalizadores de su propia caída, mientras que Isabella y Damián emergían más fuertes y unidos. Laura se convirtió en una paria social, y Marcos, ya financieramente arruinado por Damián, se vio completamente solo. Consiguieron exactamente lo que merecían, el uno al otro, en la miseria de su propia creación. Unas semanas después, cuando el polvo se había asentado, Damián llevó a Isabella de vuelta a la pequeña iglesia del pueblo donde sus padres se habían casado. Estaba vacía, excepto por ellos dos, su familia y un sacerdote. Damián se había arrodillado la noche anterior, en su penthouse, y le había propuesto matrimonio de verdad, con un anillo cuyo diamante era más pequeño que el de la primera boda, pero que llevaba grabado en su interior veritas, la palabra en latín para verdad. Quiero hacerlo bien esta vez, dijo Damián ante el altar. Sin prensa. Sin contratos. Sin público. Solo tú y yo, haciendo una promesa real. Isabella, con un vestido sencillo que ella misma había elegido y con su madre y su hermano llorando de felicidad en la primera fila, le devolvió la sonrisa. Siempre ha sido solo tú y yo, Damián. Intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos, palabras que hablaban de perdonar los comienzos rotos y construir un futuro sobre cimientos de honestidad y amor. Esta vez, cuando el sacerdote dijo puede besar a la novia, el beso no fue para las cámaras, ni un acto de desafío, sino la tierna y jubilosa celebración de un amor que había sido probado en el fuego y había salido, no quemado, sino purificado. Al salir de la iglesia, el sol brillaba intensamente. Era el comienzo de su verdadero para siempre. Pero mientras se abrazaban, sabiendo que su mayor batalla había sido ganada, Isabella sintió una extraña oleada de náuseas. La descartó como emoción, pero una pequeña semilla de posibilidad se plantó en su mente. ¿Era posible que el caos de las últimas semanas hubiera ocultado el comienzo de un capítulo completamente nuevo y aún más inesperado en sus vidas? La vida después de la tormenta mediática se asentó en una felicidad doméstica que Isabella nunca había creído posible. El penthouse se transformó. Donde antes había silencio, ahora había música, risas y el sonido de dos personas aprendiendo a construir una vida juntas. La segunda boda, la verdadera, había sido una declaración, un nuevo comienzo que solidificó su unión ante sí mismos y ante las personas que más les importaban. Pero la oleada de náuseas que Isabella sintió el día de su boda no fue un incidente aislado. Comenzó a suceder por las mañanas, una sensación persistente que no podía ignorar. Al principio, se lo atribuyó al estrés residual del escándalo, pero cuando empezó a sentirse extrañamente cansada a mitad del día y ciertos olores, como el del café que Damián preparaba religiosamente cada mañana, de repente le revolvían el estómago, una sospecha creciente comenzó a florecer en su mente, una mezcla de terror y una alegría abrumadora. Mantuvo su secreto durante una semana, queriendo estar segura antes de decir nada. Un día, mientras Damián estaba en una reunión larga, ella se deslizó fuera del apartamento y fue a una farmacia, comprando una prueba de embarazo con el corazón martilleando contra sus costillas. De vuelta en el baño de mármol que ahora era suyo, esperó los minutos más largos de su vida, sus manos temblando mientras sostenía la pequeña varita de plástico. Cuando aparecieron las dos líneas rosas, inequívocas y audaces, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Estaba embarazada. Se sentó en el suelo del baño, con una mano sobre su vientre todavía plano, inundada por una oleada de emociones. Iba a tener un hijo con el hombre al que amaba. Un hijo que no era parte de ningún contrato, un hijo concebido en el amor que había nacido de las cenizas de un acuerdo roto. La alegría era tan intensa que casi dolía, pero debajo de ella, se agitaba una corriente de miedo. ¿Cómo reaccionaría Damián? Nunca habían hablado de hijos. Su vida estaba meticulosamente planificada. ¿Sería un bebé, una variable tan impredecible y hermosa, bienvenido en su mundo ordenado? Decidió que no podía decírselo sin más. Tenía que ser especial. Esa noche, preparó la cena, un gesto que se había vuelto común entre ellos, una forma de reconectar después de sus ajetreados días. Puso la mesa en la terraza, rodeada de las luces parpadeantes de la ciudad. Cuando Damián llegó, la encontró allí, radiante con un vestido blanco suelto. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó él, sonriendo, rodeándola con sus brazos y besando la parte superior de su cabeza. Su mirada recorrió la mesa romántica, y luego volvió a ella.
¿O simplemente te has dado cuenta una vez más de lo irresistiblemente encantador que soy? Algo así, dijo ella, riendo. Durante la cena, hablaron de su día. Damián estaba entusiasmado con un nuevo proyecto filantrópico, la construcción de una ala pediátrica de última generación en el hospital de la ciudad. Hablaba con una pasión que Isabella adoraba, el CEO despiadado reemplazado por un hombre que quería usar su poder para el bien. Cuando terminaron de cenar, Isabella le entregó una pequeña caja envuelta en papel de seda. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja. Damián la miró con curiosidad, tomando la caja. La desenvolvió con cuidado y la abrió. Dentro, sobre una cama de algodón, había un par de diminutos zapatos de bebé de punto blanco. Se quedó mirando los zapatos durante un largo momento, inmóvil. Isabella contuvo la respiración, su corazón golpeando dolorosamente contra su pecho. Su silencio se alargó, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Había cometido un error? ¿Era demasiado pronto? Finalmente, levantó la vista de la caja. Su rostro estaba pálido, y su expresión era indescifrable. «¿Esto es?», su voz se quebró. Isabella simplemente asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él se levantó de su silla, caminó lentamente hacia ella y se arrodilló ante su silla. Con una reverencia que le robó el aliento, colocó una mano sobre su vientre, su toque increíblemente gentil. Sus ojos, cuando encontraron los de ella, estaban llenos de una emoción cruda y abrumadora, algo que nunca había visto en él antes, asombro puro. «¿Vamos a tener un bebé?», susurró, y había tanta maravilla y vulnerabilidad en su voz que las lágrimas de Isabella comenzaron a caer libremente. «Sí», logró decir entre sollozos. Él cerró los ojos, apoyando la frente en su regazo por un momento, como si necesitara estabilizarse. Luego, volvió a mirarla, y una sonrisa lenta y radiante transformó su rostro. Se inclinó y besó su vientre sobre la tela del vestido, y luego se levantó, la levantó de la silla en un abrazo arrollador y la hizo girar, sus risas mezclándose con sus lágrimas. «Un bebé», repitió, casi para sí mismo, como si estuviera probando la realidad de las palabras. «Isabella, me has dado el regalo más increíble del mundo. Te amo. Dios, te amo tanto». La noticia del embarazo de Isabella solidificó su historia de amor ante los ojos del mundo y cimentó su vínculo de una manera que ni la más grande de las crisis podría haber hecho. Damián se convirtió en el futuro padre más atento y absurdamente sobreprotector que existía. La colmaba de cojines, investigaba los alimentos más saludables y asistía a cada cita médica con una libreta llena de preguntas para el doctor. Isabella nunca se había sentido tan amada. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su amor. Pasaron los meses en una feliz bruma de preparativos. Transformaron una de las habitaciones de invitados en un cuarto de bebé elegante pero acogedor. Pasaban las noches debatiendo nombres, él abogando por nombres fuertes y tradicionales como Alejandro o Maximiliano, ella prefiriendo opciones más suaves y modernas. El mundo que alguna vez parecía frío e impersonal se llenó de vida y expectación. Sin embargo, en medio de esta idílica felicidad, un fantasma del pasado reapareció. Marco Soler, el antiguo mejor amigo de Damián, había caído en el abismo. Había perdido su fortuna, su posición social y a Laura, quien lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que no podría mantener su estilo de vida. Llevado a la desesperación, comenzó a acosar a Damián con llamadas y correos electrónicos, culpándolo de su ruina y exigiéndole dinero. Damián ignoró las súplicas, viéndolas como las patéticas consecuencias de las acciones de un hombre débil. Pero Marcos se volvió más errático. Una tarde, apareció en el vestíbulo del edificio de oficinas de Montenegro Corp, causando una escena y exigiendo ver a Damián. La seguridad lo echó, pero el incidente dejó a Damián inquieto. Aumentó la seguridad alrededor de Isabella, a quien se le acercaba la fecha del parto. Isabella, sintiendo su tensión, le preguntó al respecto. «Es solo Marcos», dijo Damián con desdén. «Está acabado. No es una amenaza, solo un mosquito molesto». Pero Isabella no estaba tan segura. Veía un destello de la vieja sed de venganza en los ojos de Damián, una dureza que le preocupaba. «Déjalo ir, Damián», le aconsejó una noche, masajeando sus hombros tensos. «Ya has ganado. Lo hemos ganado todo. Aferrarte a esa ira es como dejar que ellos sigan teniendo poder sobre ti». Él suspiró, inclinándose hacia su tacto. «Tienes razón. Siempre la tienes». La noche en que Isabella se puso de parto fue, por supuesto, una noche de tormenta torrencial. El caos comenzó justo después de la medianoche. Damián, normalmente el epítome de la calma bajo presión,
entró en un estado de pánico apenas controlado. Casi olvida la bolsa del hospital que habían preparado meticulosamente y trató de llevar a Isabella al coche por la salida equivocada. Ella, a pesar del dolor de las contracciones, no pudo evitar reírse de él. En el hospital, en el ala de maternidad de lujo, Damián estuvo a su lado a cada paso. Le sostuvo la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, le secó el sudor de la frente y le susurró palabras de amor y aliento. En esas horas intensas, todas las fachadas se desvanecieron. No era un multimillonario, era solo un hombre a punto de convertirse en padre, aterrorizado y asombrado por la fuerza de la mujer que amaba. Después de un largo y agotador parto, el sonido del llanto de un recién nacido llenó la habitación. Nació una hermosa niña, con los ojos oscuros y penetrantes de su padre y un mechón de pelo del color de la miel, como su madre. La pusieron en los brazos de Isabella, y el mundo entero de Damián e Isabella se redujo a ese pequeño y perfecto bulto. Damián, con lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza, le cortó el cordón umbilical. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, miró a Isabella por encima de la cabecita del bebé, su corazón en los ojos. Sofía, susurró Isabella, el nombre que finalmente habían acordado. Nuestra Sofía, respondió él, besando a Isabella y luego la frente de su hija. En los días siguientes, el hospital se convirtió en su pequeño santuario. Las visitas de su familia fueron alegres y llenas de amor. Mateo, ahora un brillante estudiante universitario gracias a Damián, miraba a su sobrina con adoración. La madre de Isabella no podía dejar de llorar de felicidad. Damián apenas se apartaba de su lado. Parecía como si todos los fantasmas hubieran sido finalmente exorcizados. Su cuento de hadas estaba completo. O eso pensaban. La noche antes de que les dieran el alta, Isabella estaba amamantando a Sofía en la penumbra de la habitación del hospital mientras Damián dormitaba en un sillón. Se sentía completamente en paz. De repente, su teléfono, que estaba sobre la mesilla de noche, vibró. Se estiró para silenciarlo, pensando que sería otro mensaje de felicitación. Pero el nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre, Laura. Su primera reacción fue ignorarlo, borrarlo. ¿Qué demonios podía querer? Pero la curiosidad, mezclada con un presentimiento de pavor, se apoderó de ella. Con la mano temblorosa, abrió el mensaje. No era texto. Era un video. Era de una cámara de seguridad, con la fecha y hora de apenas unas horas antes. La imagen mostraba a dos hombres en la entrada del hospital. Uno era el jefe de seguridad de Damián, que parecía estar recibiendo un paquete de un mensajero. El otro hombre, que se había dado la vuelta por un segundo para mirar directamente a la cámara, hizo que su corazón se detuviera. Era Marcos. La cámara se acercó al paquete en manos del jefe de seguridad, que ahora caminaba hacia el interior del hospital. Y debajo del video, un único y escalofriante mensaje de Laura. Él siempre culpó a Damián por perderme a mí. Pero cuando vea lo que el veneno puede hacerle a un bebé recién nacido, entenderá lo que es perderlo todo de verdad. Supongo que te veré en el funeral. A menos que tú bebas la leche primero. Sería una lástima. A Marcos le gustabas mucho. Isabella miró el paquete en el video. El logotipo del mensajero era de una famosa marca de leche de fórmula orgánica que había estado investigando en línea, la marca que le había dicho Damián que comprara por si acaso la lactancia no funcionaba. Y justo en ese momento, una enfermera entró alegremente en la habitación. En sus manos, llevaba un biberón recién preparado. El señor Montenegro se adelantó y nos hizo llegar una caja de su fórmula especial por mensajero, dijo la enfermera, sonriendo. Parece que el papá quiere ayudar con las tomas nocturnas. ¿Quieren que le dé este biberón a la pequeña Sofía para que usted pueda descansar un poco? La botella en la mano de la enfermera. El bebé en sus brazos. El mensaje de Laura brillando en su teléfono. Todo colisionó en un único y devastador segundo de puro terror. La felicidad que tanto le había costado ganar estaba a punto de serle arrebatada de la forma más cruel e impensable imaginable. El mundo de Isabella se redujo a 3 elementos: el rostro inocente de su hija, el biberón ofrecido con amabilidad y el mensaje siniestro que quemaba en la pantalla de su teléfono. Por un instante, el pánico la paralizó, robándole el aire de los pulmones. La voz de la enfermera sonaba distante, como si viniera de debajo del agua. Sofía, sintiendo la repentina tensión en los brazos de su madre, se quejó suavemente. Ese pequeño sonido atravesó el terror de Isabella y desató a la leona que no sabía que llevaba dentro. No, su grito fue tan repentino y feroz que la enfermera dio un respingo, casi dejando caer el biberón. Damián se despertó de un salto,
su corazón latiendo salvajemente al escuchar el pánico en la voz de su esposa. ¿Isabella? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El bebé. No le des eso. Sácalo de aquí, ordenó Isabella, acunando a Sofía contra su pecho con una mano mientras con la otra señalaba el biberón como si fuera una serpiente venenosa. Isabella, cálmate. Es solo fórmula, yo mismo la encargué, empezó a decir Damián, confundido y alarmado. Pero al ver la mirada de puro terror en sus ojos, supo que algo estaba terriblemente mal. No la encargaste tú, replicó ella, con la voz rota por la histeria. Empujó su teléfono hacia él. Lee esto. La enfermera, totalmente confundida pero percibiendo la gravedad de la situación, retrocedió sabiamente con el biberón. Llamaré a seguridad y al jefe de planta, murmuró antes de salir apresuradamente. Damián cogió el teléfono. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una furia tan negra y absoluta que la temperatura de la habitación pareció descender. Vio el video de Marcos, la imagen del paquete, y leyó el mensaje de Laura. Un rugido primario, lleno de odio y dolor, surgió de lo más profundo de su pecho. Lanzó el teléfono contra la pared más lejana, donde se hizo añicos, pero el daño ya estaba hecho. Su hija. Casi habían envenenado a su hija. Se lanzó hacia la puerta justo cuando su jefe de seguridad entraba corriendo con la enfermera y un médico. «Cierren el hospital. Nadie sale», bramó Damián, su autoridad inconfundible incluso en su furia. Agarró a su jefe de seguridad por la solapa. Marcos Soler. Estaba aquí. Encuéntrenlo. Encuéntrenlo ahora, o por Dios que te despediré y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar ni de barrendero en esta ciudad. El hospital se convirtió en un hervidero de actividad. El personal de seguridad selló las salidas, y la policía, alertada por Damián, llegó en minutos. La unidad de crímenes graves se hizo cargo de la investigación. El biberón fue cuidadosamente recogido como prueba y enviado a un análisis toxicológico urgente. El paquete del que procedía, encontrado en la estación de enfermería, fue tratado como material de riesgo biológico. Damián se movía por la habitación como una pantera enjaulada, haciendo llamadas, dando órdenes, desatando el infierno sobre el mundo. Pero Isabella apenas se daba cuenta. Su universo entero se había contraído al pequeño bulto en sus brazos. Abrazó a Sofía tan fuerte, inhalando su aroma a bebé, revisando cada centímetro de su piel perfecta, asegurándose de que estaba a salvo. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio. Se habían atrevido a atacar a su bebé. La crueldad del acto era insondable. Horas más tarde, un detective de rostro adusto entró en la habitación. Señor Montenegro, señora. El análisis preliminar del laboratorio es concluyente. La fórmula infantil había sido mezclada con una alta concentración de anticoagulante. Si la bebé lo hubiera ingerido, no habría sobrevivido. La confirmación verbal de lo cerca que habían estado de perderlo todo hizo que las piernas de Isabella fallaran. Se derrumbó en la cama, sofocando un sollozo contra la manta de Sofía. Damián se acercó a ella, su furia momentáneamente eclipsada por la necesidad de consolar a su esposa. Se sentó a su lado, rodeándolas a ambas con sus brazos, creando un escudo protector. Lo siento mucho, Isabella, susurró contra su pelo, su voz ronca de arrepentimiento. Esto es mi culpa. Subestimé lo lejos que llegaría su odio. Te puse en peligro a ti y a nuestra hija. Lo siento. Isabella negó con la cabeza, levantando su rostro manchado de lágrimas. No es tu culpa. Es suya. Son monstruos, Damián. Son verdaderos monstruos. La casa de Marcos y Laura se convirtió en noticia nacional. Sus rostros estaban en todas las pantallas. La opinión pública, que una vez los había visto con una mezcla de lástima y desprecio, ahora los veía por lo que eran, criminales depravados. La historia de un amor improbable fue reemplazada por la historia de un intento de asesinato a un recién nacido, un crimen tan atroz que unió a la nación en su condena. Resultó que Marcos y Laura no habían planeado una fuga sofisticada. Los encontraron 3 días después en un motel barato a 100 kilómetros de la ciudad, discutiendo por el poco dinero que les quedaba. Su detención fue un espectáculo mediático, sus rostros demacrados y derrotados transmitidos a un público ávido de justicia. No tuvieron que esperar mucho. Damián utilizó toda su influencia para acelerar el proceso legal. El juicio fue rápido y brutal. Las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones de seguridad, el mensaje de Laura, los restos de veneno encontrados en su habitación de motel, y el testimonio del jefe de seguridad de Damián que confirmó haber recibido el paquete.
Sus defensas fueron patéticas. Laura intentó culpar de todo a Marcos, pintándose como una víctima manipulada. Marcos, por su parte, afirmó que todo era un intento de asustar a Damián, no de hacer daño real al bebé. Nadie les creyó. Damián e Isabella no asistieron al veredicto. Lo vieron por televisión desde la seguridad de su penthouse, con Sofía durmiendo plácidamente entre ellos. Cuando el jurado los declaró culpables de todos los cargos, incluyendo intento de asesinato, no sintieron una explosión de alegría o triunfo, solo un inmenso y agotado alivio. Fueron sentenciados a décadas de prisión, el castigo más severo posible. Su capítulo en la vida de los Montenegro se había cerrado para siempre, no con un punto final, sino con el portazo de una celda. Un año después, en el primer cumpleaños de Sofía, el penthouse estaba lleno de risas y sol. La familia de Isabella estaba allí, amigos cercanos, incluso algunos socios de negocios que se habían convertido en amigos de verdad. Damián, con Sofía ahorcajada sobre sus hombros, jugaba a ser un avión, sus profundas carcajadas se mezclaban con los chillidos de deleite de su hija. Era un hombre transformado. El amor de Isabella y la existencia de Sofía habían lijado sus bordes afilados, revelando al hombre cálido y amoroso que siempre había estado debajo. Más tarde esa tarde, cuando los invitados se habían ido y Sofía dormía la siesta, exhausta por la emoción, Damián e Isabella estaban de pie en la terraza, mirando la puesta de sol. Pensé que el año de nuestro contrato fue el más loco de mi vida, dijo Isabella, apoyando la cabeza en el hombro de Damián. Pero este último año lo ha superado. Damián la abrazó. Estuve pensando en cómo empezó todo. En el dolor, la traición, la venganza, parece otra vida. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. Él frunció el ceño, confundido por su repentino cambio de narrativa, como si ella estuviera citando un libro. Isabella sonrió y lo corrigió suavemente. Esa no es nuestra historia, mi amor. Él parpadeó, y luego una sonrisa de comprensión se extendió por su rostro. No, tienes razón. Es la de ellos, ¿no? Reflexionó un momento, mirando a la ciudad que se iluminaba bajo ellos. La nuestra es diferente. Comenzó con un hombre que compró a una mujer para su venganza, creyendo que el poder y el control podrían reparar un corazón roto, dijo ella, continuando la historia. Pero en cambio, la mujer que compró le enseñó lo que era el amor verdadero. Le dio un hogar donde solo había una casa, y le dio una familia donde solo había un imperio vacío. Y juntos, demostraron que incluso los comienzos más falsos y rotos pueden convertirse en el amor más real y fuerte, capaz de sobrevivir a la traición, a la mentira y al odio, terminó él, girándola para mirarla a los ojos. Nuestro comienzo no fue un cuento de hadas, Isabella. Pero lo que hemos construido juntos, es mejor que cualquier cuento de hadas que jamás se haya escrito. Incluso tienen una princesita que lo demuestra, añadió ella, sonriendo. Él bajó la mirada a su vientre y luego volvió a subirla a sus ojos, su propia mirada llena de amor y picardía. Y quién sabe, tal vez sea hora de darle a nuestra princesita un hermano o una hermana para jugar. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, nacido no de la perfección, sino de las cicatrices y los errores. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para encontrar lo que realmente estábamos destinados a tener. Y lo que construimos sobre la verdad, el perdón y el amor incondicional siempre será lo suficientemente fuerte como para vencer la oscuridad. Si te gustó, inscríbete en el canal.